Bueno, mi nombre es Tomás Giudice y estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Nacional de Buenos Aires y estoy haciendo la tesis en el tema de el estudio de los múltiples canales de reacción del núcleo débilmente ligado de deuterio con blancos de oro, bajo la dirección del doctor Andrés Arasi y el doctor Daniel Abriero, en el laboratorio TANDAR de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, los mecanismos de reacciones nucleares tienen un interés que va desde la investigación básica, como pueden ser los núcleos superpesados, o el caso de los núcleos exóticos como ser los núcleos halos, hasta su utilización en el estudio de la cosmología y la astrofísica, o hasta de la climatología, como es el caso de los radiotrazadores. También encontramos aplicaciones en prácticas, como es en la medicina nuclear o en el caso de la producción de energía nuclear. Bueno, en esta presentación, una primera parte, voy a estar hablando de las técnicas de estudio o de observación que utilizamos para estudiar las reacciones nucleares en el TANDAR. En este caso en particular, utilizamos un sistema de detección online, es decir, durante la irradiación del blanco de oro, utilizando el acelerador, y luego tenemos un sistema de detección offline que es luego de la irradiación, fuera del acelerador se miden emisión de rayos gamma de decaimientos. Y luego voy a estar hablando particularmente de la experiencia que realicé con el equipo del TANDAR. Vamos a estar viendo los canales de reacción esperados, también ciertas secciones eficaces de procesos que están relacionados con este sistema. También el tema del arreglo experimental, como teníamos conformados los detectores, y luego también el análisis de los espectros, es decir, del resultado de la observación online. Y bueno, y por último, resumen y perspectivas. El estudio de las reacciones nucleares utilizando el sistema online se realiza utilizando esta cámara de experimentos que está en el camino del haz, como puede verse. El haz viene por acá y choca al blanco, ¿no? Y las partículas resultantes de la interacción salen dispersadas a diversos ángulos. Entonces utilizamos detectores de silicio, como pueden ser estos simples, donde la partícula atraviesa y deja la energía en forma de un pulso eléctrico, o sea, se traduce en un pulso eléctrico. Y también tenemos el caso de detectores dobles o telescópicos, en donde hay dos detectores de silicio y bueno, uno es atravesado por completo y el otro detiene la partícula. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de diversas mediciones que se hicieron de distribución angular de sección eficaz elástica normalizada por diferencial normalizada por distribución de sección elástica de Rutherford, ¿no es cierto?, a diversas energías. Luego estos pulsos eléctricos son procesados por una amplia gama de dispositivos electrónicos para ser en una última instancia analizados por computadora en forma de espectros. En cuanto a la detección offline de los productos de fusión y transferencia, bueno, en este esquema podemos ver el blanco de oro. El haz incide del lado derecho, como puede verse acá, y al impactar con el oro, bueno, se generan reacciones nucleares. Entre ellas se puede formar la fusión completa del deuterio con el oro, que es el mercurio 199. Y como puede verse en el esquema, bueno, estos productos de fusión, algunos como este de acá, puede escaparse del blanco de oro, salir disparado, y por lo tanto se utiliza una lámina que se denomina catcher o trampa para atraparlo.
Eh, Cuando se forma el mercurio 199, que es la fusión completa del deuterio y del oro, este puede generarse con una energía de excitación nuclear muy suficientemente alta como para evaporar uno o dos neutrones y formar mercurio 198 o 197. Esto se relajan estos productos de fusión emitiendo rayos gamma. Entonces lo que se hace es, luego de la irradiación, se retiran estas láminas y se las coloca con un detector de germanio altamente purificado dentro de este blindaje de plomo para evitar interferencias de radiaciones externas y utilizando también un nitrógeno líquido para mantenerlo a muy bajas temperaturas al detector. Entonces, en virtud de esta fórmula podemos calcular la sección eficaz del canal de reacción J midiendo los decaimientos del núcleo diésimo detectado por el detector de germanio, teniendo en cuenta la intensidad relativa de esos decaimientos de ese núcleo, esto expresado en porcentual, y también teniendo en cuenta la eficiencia del detector, que depende de la energía del rayo mediano. Este es el jacobiano, y luego tenemos que tener en cuenta una medida de cuánto fue irradiado el núcleo, y esto se hace utilizando un detector en donde tenemos en cuenta el perfil de las respecto del tiempo, ¿no es cierto? O sea, cómo fue la historia de la irradiación, si fue con pareja o si fue no uniforme, ¿no es cierto? Esto es importante porque las constantes de decaimiento son del orden de las horas en este caso que estamos analizando. Entonces es importante saber si los núcleos o los productos de fusión se formaron al comienzo o al final de la irradiación, ¿no? Porque la irradiación es del orden de las horas también. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo de inicio de la irradiación, el del final de la irradiación, inicio de la medición y el final. Bueno, en cuanto al sistema de deuterio y oro, el deuterio es un núcleo que no posee, el deuterón es un núcleo que no posee estados excitados ligados y tiene una baja energía de ligadura, y esto hace que sea fácil la producción de quiebres, ¿no es cierto? Que es uno de los procesos que vamos a analizar. Es un proyectil simple, lo que hace que este sea un modelo que sirva para estudios de sistemas más complicados. Y el núcleo de oro, por su parte, tiene emisión de rayos gamma de alta intensidad, y el tiempo de vida media de los decaimientos de los diversos procesos que ocurren en este sistema son del orden de las horas en el caso del oro, así que es fácil permite utilizar el sistema de medición offline, ¿no? Como había dicho. Y este es un esquema de los diversos niveles de excitación que tiene el oro 197. La excitación del oro puede ocurrir en una dispersión inelástica. Y bueno, podemos ver que hay muchos y muy juntos los niveles, así que es difícil de resolverlos. Y por último tenemos este parámetro de gran importancia para este sistema, que es el potencial de la barrera coulombiana en el sistema centro de masa, que es el 10 megaelectronvoltios aproximadamente. Bueno, en cuanto a los principales canales de reacción esperados, tenemos la dispersión elástica, que es aquella en la que la energía del proyectil se conserva, digamos, llega al detector con la misma energía con la que venía antes de dispersarse por el oro. Y luego la inelástica, que es aquella que, como dije, deja excitado el núcleo de oro. Luego tenemos el caso de la transferencia de un neutrón, que ocurre por interacción fuerte, digamos, y el deuterón le entrega un neutrón al núcleo de oro, y el protón saliente sale con 4,29
megaelectronvoltios aproximadamente de energía adicional. Luego tenemos el pick-up o formación de tritio, es decir, el deuterión le saca un neutrón al oro y esto ocurre con un costo de 1,8 megaelectronvoltios aproximadamente. Está el caso de la fusión completa y por último el caso del quiebre, como había mencionado, que ocurre con un costo de 2,23 megaelectronvoltios aproximadamente. En cuanto al proceso de transferencia de neutrones, tenemos que el oro, aquí a la derecha podemos ver en el esquema, el oro 197 toma un neutrón del deuterio y se forma oro 198. Y este luego, por interacción débil, decae haciendo decaimiento beta menos y forma mercurio 198. Y este, bueno, si se forma en estado excitado, se relaja emitiendo rayos gamma y nosotros de los varios rayos gamma que hay nos concentramos en el rayo de 411 kiloelectronvoltios con una intensidad del 95%. Luego tenemos el caso de la formación de tritio. Bueno, el deuterio toma como dije, un neutrón del oro y forma tritio. Entonces el oro se queda en oro 196, ¿no? Se forma oro 196 y este también por un decaimiento por interacción débil que se denomina captura electrónica, forma platino 196 y este se relaja emitiendo rayos gamma. Y nosotros observamos particularmente el de 355 keV con una intensidad de 87% aproximadamente. Luego, el caso de la fusión completa. Bueno, habíamos dicho que la fusión completa es mercurio 199, que ocurre por este proceso, es un proceso de interacción fuerte. Y luego el mercurio puede estar lo suficientemente excitado como para, de nuevo, por la misma interacción, emitir uno o dos neutrones, ¿no es cierto? Entonces, o hasta tres también. Lo que podemos observar es que el canal de un neutrón y el de tres llegan a núcleos que son estables. Entonces estos no realizan ningún tipo de decaimiento y luego no se pueden observar rayos gamma de los productos finales, entonces no se pueden medir por el sistema offline. Y en cambio sí el de dos neutrones. Esto lo pudimos corroborar con un cálculo hecho con el programa PACE 4 y lo que hace que nos asegure de que es suficiente medir el canal de dos neutrones con el sistema offline y para tener una medida relativamente completa, ¿no? La sección eficaz del canal de dos neutrones es relativamente aproximadamente del 85%, 90%. Luego este canal de dos neutrones por decaimiento de captura electrónica forma oro 197 y este se relaja emitiendo rayos gamma. Nosotros nos concentramos en el rayo de 77 keV en una intensidad del 19% aproximadamente. Bueno, aquí podemos ver los resultados de las mediciones offline. Vemos los puntos azules son los datos que nosotros medimos, los puntos rojos son los datos de la literatura y podemos ver aquí esta curva que verde discontinua, que es el canal de emisión de 3 neutrones. La violeta es el de emisión de un neutrón y la línea sólida negra es la de 2. Y podemos ver que justamente en la región en donde nosotros medimos es el canal predominante, ¿no es cierto? Esto está en escala logarítmica. Luego tenemos resultados offline para la transferencia de neutrones. De nuevo, acá la línea sólida es un cálculo realizado con esta vez el programa Fresco. Podemos ver los datos nuestros en azul y los rojos la literatura. Y aquí lo mismo, pero en este caso este gráfico corresponde a la sección eficaz de pick-up o formación de tritio. Bueno, este es una imagen del arreglo experimental que tenemos para
el experimento en cuestión, vemos que el haz impacta en el blanco como antes y tenemos que la mayor parte del haz continúa hasta una copa de Faraday que sirve para tener una medida de la irradiación en forma de la carga total de irradiada, digamos, en la experiencia. Y luego tenemos este par de detectores de silicio simple que denominamos monitores, que están a ángulo fijo y que nos sirve como método alternativo de normalización a la de copa de Faraday, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos medir la sección eficaz diferencial elástica para este detector, entonces nosotros podemos tomar la misma magnitud para el monitor y utilizando en ambos casos la normalización con copa de Faraday. Pero si tomamos la razón entre este detector móvil y este que está fijo, y teniendo en cuenta la distribución de Rutherford, podemos digamos renormalizar y sacar del parámetro de la copa de Faraday y otros que, por ejemplo, entre ellos está el grueso del blanco, y este tipo de parámetros introduce mucha incerteza en la medida, entonces conviene utilizar la normalización por monitores. Este es un esquema del visto desde arriba de la cámara experimental de la foto. Bueno, el telescopio que estaba en la imagen anterior es un telescopio que es cuádruple, y aquí puede verse la composición de 4 detectores. Aquí abajo están las medidas en micrómetros y podemos ver que cuando llega un deuterio de dispersión elástica, este atraviesa un par de detectores y se frena al tercero, dejando la mayor cantidad de energía al final. Esto obedece a la fórmula del stopping power que puede verse aquí. Luego tenemos el caso de un protón que llega de un quiebre. Vemos que se puede frenar antes porque viene con menos energía, o a veces hasta llega al mismo detector que la dispersión elástica. Y por último, el neutrón de transferencia, que viene con más energía que el caso elástico, y además llega un protón que se frena menos que el deuterio. Entonces, en este caso tenemos que poner, por este caso tenemos que poner el último detector, que es el más grueso de todos, para asegurar que se frene la partícula. Bueno, entonces si realizamos un histograma bidimensional en donde en el eje X tenemos en cuenta la energía depositada en los primeros detectores y en el Y la de los restantes, las partículas, en virtud de la fórmula del stopping power, se clasifican en estas bananas, como podemos ver. Tenemos una del tritio acá, chica, otra que corresponde a los deuterios. Acá tenemos un pico de dispersión elástica y el resto son de dispersión inelástica de deuterios. Y aquí vemos una banana que corresponde a los protones. Y aquí tenemos los protones de mayor energía, que son los de transferencia, y una distribución de quiebre. Realizamos un gráfico unidimensional en donde ponemos la energía total detectada por el telescopio en el eje X. Podemos observar aquí el pico elástico, y en esta zona estarían los protones de quiebre, y aquí vemos un pico que corresponde a una contaminación de hidrógeno del blanco, y que corresponde a un pico de protón, ¿no? Porque el núcleo de hidrógeno es un protón. Entonces, y de este lado tenemos otros picos de protones, pero de transferencia. Entonces tenemos acá el caso, hay varios picos, ¿no? Porque uno corresponde al de la transferencia al estado fundamental del oro, que es el caso de mayor energía, y los otros picos que tienen menos energía corresponden a casos en los que el oro queda excitado. Si realizamos una selección en el histograma bidimensional, nos quedamos solamente con las cuentas de protones, el histograma unidimensional anterior se simplifica y quedan solamente las cuentas de protones. Podemos ver que aquí hay una contaminación de cuentas de pico elástico que no se puede limpiar por este método,
Pero aquí sí se puede ver que en la zona de los protones de quiebre ahora esta vez se nota mejor el bump o loma que forman. Y aquí se pueden ver mejor también, o resolver mejor los picos que corresponden a la transferencia. Y también por supuesto está la contaminación. En cuanto a los contaminantes, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de otros picos que corresponden a contaminaciones. Y para poder identificarlos con contaminantes, nosotros realizamos un cálculo en donde se tiene en cuenta la cinemática de una interacción con un contaminante entre el deuterio y el contaminante, ¿no es cierto? Entonces podemos ver en estos gráficos una dispersión angular de energía, y vemos que justamente los picos que corresponden a la contaminación de hidrógeno los medimos para distintos ángulos y podemos encontrar que se corresponden con una curva de contaminación de protón, ¿no? Protón no, como dice acá. Es decir, el deuterio choca o empuja a este protón que está contaminando y ese protón sale volando hacia el detector. Nosotros en un momento pensamos que podría ser cuentas de picos de quiebre de tritio, ¿no? Pero bueno, el cálculo acá cinemático nos indica que no. Y en cuanto a estos otros picos, son contaminaciones de carbono, como corroboran las curvas amarilla y negra, pero el deuterio en este caso hace transferencia de un neutrón a estados excitados del carbono. También pensamos que podría haber ocurrido lo mismo con oxígeno, pero vemos que hay una diferencia en la pendiente y eso nos deja claro que es carbono. Estos son los resultados para las mediciones online, para todas las energías que tenemos, que van de 5 megaelectronvoltios hasta 16, no sé cómo puede verse. Bueno, para analizar estas mediciones de sistema offline, las distribuciones de sección eficaz elástica diferencial, tenemos que utilizar un modelo de potencial óptico que recibe su nombre por analogía a la óptica, por supuesto, en donde los potenciales incluyen términos que son puramente imaginarios, ¿no? Y estos sirven para modelar las reacciones nucleares, que el efecto es que aparezcan partículas de otras especies nuevas en el cálculo, ¿no es cierto? Es decir, fuentes o sumideros de corriente de probabilidad. Entonces tenemos un primer ejemplo de potencial óptico, el potencial de Woods-Saxon. Este se compone en la parte real de el potencial coulombiano y el potencial de Woods-Saxon de la interacción fuerte, ¿no es cierto? Y luego también tenemos una parte imaginaria que va con la misma forma del Woods-Saxon, es decir, esta función f, que da cuenta de las interacciones nucleares que ocurren con el volumen del oro, es decir, la parte de adentro, que tienen que ver con los procesos de fusión, ¿no es cierto? Y luego tenemos esta parte que va con esta función g, que tiene en cuenta, digamos, representa las interacciones que ocurren con la superficie del núcleo de oro, como son por ejemplo la de transferencia. Y acá podemos ver que la función g es proporcional a la derivada del pozo de Woods-Saxon, y aquí, bueno, tenemos gráficos para estas funciones. Luego tenemos el caso del potencial de San Pablo. El potencial de San Pablo es un potencial que es más microscópico. El anterior era un potencial que representaba una interacción de campo medio del todo el núcleo del oro con todo el núcleo del deuterio, y en este caso se toman las interacciones entre nucleones. Entonces, si esto es una solución de la ecuación de Schrödinger de la interacción nucleón-nucleón, A minúscula para el deuterio, A mayúscula para el nucleón del oro, y IJ son los estados de excitación en los que se encuentran esos nucleones en el núcleo, y GJ es una función que tiene en cuenta la distancia relativa entre estos dos nucleones. Entonces el caso de IJ igual a 0,0
es el caso es el término que corresponde a la dispersión elástica, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos concentramos en esa parte y definimos el potencial de defolding como el primer término del desarrollo de U, es decir, el elemento de matriz del operador de interacción que va con la parte de dispersión elástica de los nucleones. Y si escribimos el operador de interacción como una sumatoria de operaciones entre todos los pares de nucleones, perdón, se tiene que el potencial de folding finalmente es una doble convolución de estas magnitudes y depende de R, que es la distancia entre los centros de masa de los núcleos. Bueno, esto es un resultado de medición a 16 megaelectronvoltios de energía LAS de dispersión angular de sección eficaz de quiebre. Vemos los puntos acá, son las mediciones, y bueno, esta curva es un cálculo hecho con un método que se denomina Continuum Discretized Scuttle Channels, en el que se discute en la charla de Bárbara Páez, y bueno, se denomina quiebre inclusivo porque tiene en cuenta tanto los quiebres que ocurren dejando al oro sin excitar, es decir, lo que se denominan elásticos, y los no elásticos, que serían los quiebres que dejan excitado al oro. Bueno, por último tenemos el resumen. Pudimos medir las distribuciones angulares de dispersión elástica entre 5 MeVs y 16 MeVs de energía de gas. También pudimos medir distribuciones angulares de sección eficaz de quiebre y pudimos obtener la sección eficaz de fusión y evaporación utilizando el método offline, y el código PACE4 corrobora que el canal de 2 neutrones es el que predomina comparado con el de 3 y de 1. Y el código fresco, por su parte, corrobora también las mediciones que realizamos para las secciones eficaces de transferencia de neutrones y pick-up. Y bueno, a futuro queremos terminar el análisis de las distribuciones elásticas, como se dijo, utilizando los potenciales ópticos, y comparar estos resultados, ¿no?, con los ya analizados para el caso de la medición offline, y bueno, extender estos estudios a otros proyectiles débilmente ligados, como ser el berilio 10, el litio 6 y 7. Bueno, muchas gracias.